La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy bienvenidos donde quiera que se encuentren. Un saludo muy especial para usted que se encuentra en diferentes lugares. Quiero invitarte a que sepas que nosotros queremos aportar, queremos dar. Por gracia lo queremos hacer, porque por gracia, por regalo de nuestro Padre Celestial nos los dio. Y este emisor es un regalo para todo aquel que escucha y que tiene oídos para oír. Así que le invitamos y le damos la cordial bienvenida a Avilés Lupita. Bienvenida, muy bienvenida, te damos la cordial bienvenida, mi hermana Ángela. Muy bienvenida, qué bueno que estamos trabajando en este proyecto maravilloso, porque esto afecta a tu vida. Actualmente, aquí en este mundo, en esta tierra, aunque vuelvo y lo repito todos los días, que siendo seres espirituales no pertenecemos a este mundo de pecado. Jesús dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Así que estamos en vivo en este momento en diferentes lugares, radio, en todas las plataformas, para no mencionarlas, ¿no? Y aquí a los que están en TikTok pueden ver aquí la información para que ustedes puedan tener garantía de que nosotros tenemos el privilegio maravilloso de aprender a desarrollar nuestra vida espiritual cuando nosotros abrimos nuestros oídos espirituales, cuando nosotros tenemos la actitud correcta. ¿Por qué? Porque creer en Dios y no amarlo a Él es un problema muy grave, porque tenemos el problema fundamental es que no desarrolla lo que es la vida divina, y eso hace que muchas personas tengan una situación crítica en sus vidas. Hoy, como todos los días, estamos aquí instruyendo, enseñando lo que es la palabra de Dios para edificar vidas. Bienvenida, María Cruz. Y también quiero dejarles saber a todos ustedes que tienen el privilegio de poder compartir este link. Puedes hacer de esta emisora tu emisora, porque hay una actitud, toda la gente buena, gente que quiere ayudar pero no sabe cómo hacerlo. Este es un recurso para que usted pueda tener un recurso para que lo pueda hacer. Así que usted puede disfrutar ayudando a personas. ¿Por qué? Porque veamos algo muy común en los que genuinamente han tenido un encuentro personal con Dios y que venimos por gracia, fuimos salvos. Dios nos escogió, oímos el Evangelio, fuimos salvos. Y en el momento de nacer de nuevo tuvimos la experiencia
tuvimos esa experiencia de que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, vino a morar a nosotros, en nosotros. Y ya en esa morada, como fuimos dándole alimento espiritual, no conocimiento solamente, sino revelación del conocimiento, empezamos a agarrar o habilitar, mejor dicho. Comenzamos a habilitar cosas que pertenecen al Espíritu, que están en nosotros. Y esa es la palabra correcta. Cuando tú habilitas en tu espíritu el conocimiento revelado de la palabra, o sea, cuando lo pones por fe en acción, ¿sí? Comienzas a hacer aquellas cosas que tú no podías hacer. ¿Por qué? Porque tuviste que escuchar la palabra de Dios. Escuchaste la palabra de Dios y vino a tu vida de una manera que la creíste la palabra y descendió a tu espíritu, al espíritu tuyo, donde habita la persona del Espíritu Santo en tu interior. Esa palabra que entró hizo la palabra de Dios, hizo con el Espíritu Santo, ¿sí? Concordó con la realidad de lo que es el Espíritu. Las palabras de Dios son Espíritu. Entonces, cuando la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros recibe la palabra que viene a tu espíritu, esa palabra está en acuerdo con Dios y automáticamente esa palabra se convierte en poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el poder que marca la diferencia en cualquier persona que comienza a creer con el corazón y comienza a vivir una vida de poder y de victoria. ¿Por qué? Veamos esto y vamos a estar en acuerdo. Muchas personas que no podíamos dejar de hacer ciertas cosas que nos hacían daño, por ejemplo los vicios, ¿sí? De repente ya no te interesaba, ya no tenías esa pasión, ya no tenías esa fuerza por buscar el cigarro o lo que sea. O sea, estoy hablando de cualquier tipo de autodestrucción que teníamos anteriormente, porque no creo que haya una persona que diga, ay, qué bonito es destruirme, ¿no? No, pero sin embargo, hay personas que se fuman una cajetilla de cigarro diaria y hay personas que fuman químicos y hay personas que practican un tipo de cosas que son totalmente venéreas, ¿no? Por ejemplo, el adulterio, ¿no? El adulterio o la fornicación es un veneno disfrazado de placer. Y eso ahorita como que está de moda en las jovencitas, principalmente en los jovencitos, que la fornicación para ellos es algo que es parte de la diversión para ellos, ¿sí? Y realmente es un problemón enorme. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es una transferencia espiritual de espíritus del diablo. Vean cómo cambia el comportamiento en jovencitas y en jovencitos cuando tienen relaciones sexuales. Y eso hace que hay una transferencia, ¿sí? Se transfieren espíritus. No importa que uses el medio de protección que quieras. En el adulterio, porque yo un día dije, Señor, ¿por qué es pecado si la persona está soltera?
y tiene una relación con una soltera, hasta que me dio el conocimiento, el por qué en la sabiduría de él no quería que nosotros tuviésemos fornicación y adulterio. Y desde entonces comprendí, y desde entonces algo sucedió, que tú puedes tener la fuerza y el poder cuando la palabra de Dios, escúchame bien. Ahora, para llegar y poner una plataforma o poner un fundamento, esto no lo puede hacer cualquier persona. Esto nada más lo puede hacer una persona que tiene a Cristo como el Señor de su vida. Un saludo para mi hermana Yolanda de Durán, J. Rodríguez Ross. José, bienvenido. No sé si es José de Hermosillo. Aleluya. Tenemos aquí visitándonos a Vidiana, Maricruz. Un saludo muy especial al B. Qué curiosos los nombres, ¿no? Y también tenemos a nada más y nada menos que en Facebook a varios que ahorita vamos a mencionar. Normalmente a mis hermanos que se encuentran en diferentes países. Alexander, bienvenido. Al user 182005. Ese user lo veo continuamente aquí. Y termina con 04, por cierto. Víctor, bienvenido, Víctor. A la Cuata. Bueno, a la Cuata. Blanca Martínez, allá en el rancho La Morita, en México, en el estado de Sonora, en la ciudad más cercana de ese rancho es Cananea, Sonora, un lugar minero muy bonito. Y tenemos también a mi amada esposa Blanca. Bienvenida, cariño. Le damos gracias a Dios porque podemos desarrollar estas enseñanzas. Y son tremendas. Esta enseñanza es tan... Lo menos que tiene es que sea difícil. Yo un día, analizando, escudriñando la palabra y viendo de qué manera nos amó Dios, ¿no? Dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No hay un regalo más hermoso que pueda haber que su Hijo. Y el Verbo se hizo carne, o sea, la palabra descendió del cielo. Y al recibir a Cristo, tú tienes que estás recibiendo a la palabra, al autor de la palabra. Ahora, lo hermoso que Jesús hizo, que el Padre hizo a través de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, fue que usted y yo no nos pidió un nivel académico, no nos pidió un nivel financiero, no nos pidió un nivel de inteligencia, no nos pidió absolutamente más que creer y amarlo. Porque primero, cuando tú oyes el Evangelio y crees, eres salvo. Ahora, una vez que ya tú eres salvo, hay que amarlo. ¿Por qué hay que amarlo? Porque la misma salvación te revela lo que obtuviste. Obtienes algo que es una vida totalmente nueva, ¿no? Estar en Cristo es vida nueva, completamente, ¿no? Y esa vida nueva te va a llevar a ti y a mí a que vivamos un estilo de vida maravilloso. Así que te invito a que siempre abras tus oídos espirituales para que puedas tener en tu corazón la realidad
de lo que es el Evangelio. Se los digo porque hay momentos, por lo menos en mi vida, fue que hubo un momento donde decía, el Evangelio no funciona. El Evangelio no está operando en mi vida. Y hacía muchas cosas. No faltaba a la iglesia, me sentía muy bonito, cantaba y todo lo que tú quieras. Nunca dejé de ir sin mi Biblia y mi cuaderno. Pero al paso de los años me di cuenta que el problema no estaba en el Evangelio, el problema estaba en mí. ¿Por qué? Porque yo no sabía la exactitud de lo que es tener un perfecto balance, conocimiento de la palabra de Dios y la relación con la persona del Espíritu Santo. Y hay personas que ignoran la palabra de Dios, conocen muchas costumbres y tradiciones, pero ignoran la palabra de Dios. Ignorar la palabra de Dios es privarte de la provisión que Dios te dio. ¿Por qué? Porque ese es el alimento espiritual para el hombre interior. Y vemos cómo el apóstol Pablo, en sus oraciones que él tenía, y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, ¿sí? Él oraba para que nosotros entendiéramos lo que ya somos, lo que ya tenemos, no para que tengamos más. Cuando usted está en Cristo Jesús, usted está completo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, a usted no le falta absolutamente nada. El autor de la palabra de Dios, que es Cristo, está dentro de usted. Una vez que tú sepas por revelación que Cristo está dentro de usted y te pongas a pensar que no te falta nada, ¿sí? Te vas a dar cuenta que vas a empezar a pensar con la actitud correcta conforme a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no se te ha revelado por la palabra de Dios aquí en tu espíritu que tú estás completa o completo, usted va a pensar que es una persona incompleta y que tienes que alcanzar las cosas o ganarte las cosas. En el reino espiritual no existe tal cosa. Rimón. ¿Por qué? Porque en Cristo la Biblia dice, mas vosotros en Cristo estáis completos. Ahorita le voy a dar el versículo bíblico. ¿Por qué estamos completos? Porque si entró el autor de la palabra, entró con tu palabra adentro. Si entró el Cristo vivo, lo recibimos aquí, yo no tengo que andarlo buscando en otra parte, porque ya Él me convierte en templo de Él. ¿Por qué muchas personas tienen que ir a una organización a buscar el rostro de Dios? Porque a ellos no se les ha revelado que cuando uno acepta a Cristo, Él ya está dentro de nosotros. Porque en nosotros es el domicilio de Dios, está dentro de ti. Donde tú estás, Dios está. Ahora, Él habla y su palabra es fiel y verdadera, no va a cambiar. Tú podrás cambiar, pero yo no. ¿Por qué? Dios no va a cambiar. Nosotros podemos cambiar, pero Él no va a cambiar. Él es perfecto, Él es santo. Colosenses 2:10 nos dice, vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, versículo 10.
Y esto es muy importante, que usted se dé la oportunidad de que usted puede vivir en esta tierra. Usted puede vivir en esta tierra, aquí en el mundo, ¿sí? En Cristo. La salvación es aquí en la tierra. Y te tengo que adelantar un poquito. Cuando uno muere, muere el cuerpo. El espíritu no va a morir. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, dice la Escritura. El espíritu de nosotros se despega y el alma se despegan de nuestro cuerpo. Lo que se acabó fue el cuerpo. Pero mientras usted es templo o casa del Espíritu de Dios, usted tiene una fuente de vida dentro de usted para sostener, proveer fuerzas para tu cuerpo. Aquel que levantó de los muertos a Jesús fue el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que está en mí. Si usted recibió a Cristo en su corazón, escúcheme bien, y alguien te dañó, te fuiste de la iglesia o algo pasó, tú te fuiste de una organización terrenal, pero Él no se fue de ti, Él sigue adentro de ti. Y cuando la gente ignora totalmente, o sea, no se le ha revelado esa realidad, se enojan con Dios de decir, oye, ¿por qué te enojas con Dios? ¿Por qué abandonas tu caminar? La garantía, el seguro mejor que puedas obtener es vivir una vida andando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque andando en el Espíritu, la Biblia nos enseña a nosotros, andar en el Espíritu, dice, y no satisfagas los deseos de la carne. Nos dice cómo vivir. Y nos dice que no existen las condenaciones para nadie que está en Cristo. Ojo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es la guianza del Espíritu Santo en tu corazón. Específicamente en ti. ¿Por qué? Porque es Él que te está guiando. ¿Qué hacer, cómo hacer y por qué hacer? Pero ese mismo Espíritu Santo hace que tú puedas, en el inicio de tu vida cristiana, derribar todo aquello que se opone a tu felicidad correcta ante los ojos de Dios, como decíamos, el adulterio o la fornicación, no sé cuál sea el caso, si existe, adicciones, malos hábitos. ¿Sí? Por ejemplo, yo conocí una persona que me tocó verla porque era madre de un amigo mío, que le hacían trabajos espirituales con esas hierbas y en la casa de ella. Y yo un día llego a la casa de mi amigo y me grita de adentro de su recámara, pásale. Allá en México es muy común eso. Aquí pues no, en aquellos tiempos más, ¿no? Y de repente pues ahí voy. Y paso por la sala o el lugar ahí donde estaba la señora haciendo eso a la mamá de mi amigo. Y esa mamá de mi amigo, yo creo que para poder hablar y comunicarse, eran el 90% de las palabras eran malas palabras y el 20% eran buenas palabras. O sea, era una mujer que hablaba mal hablada, hablaba puras malas palabras, de una manera como matralleta hablaba la señora esa y hablaba feo. Pero así hablaba ella y decía, no hay dolo, no hay maldad. Pero sí había maldad porque las palabras tienen poder. Y cuando uno ignora, pues, pero las consecuencias tarde o temprano se ven. Y me recuerdo que
el evangelio llegó a esa casa por medio de mi amigo, el cual a mí me predicó también el evangelio del reino. Y resultó que esa señora, cuando se convierte, automáticamente en ella pasó que de un día para otro era raro platicar con ella, porque hablaba de una manera fluido y el 99.9 eran palabras correctas y ya no usaba palabras, malas palabras. La evidencia se vio inmediatamente en ella. Ahora, no quiere decir que en todos hace el efecto, no porque Dios no quiere hacerlo, sino porque la persona no activa lo que tiene de parte de Dios en su espíritu. No es Dios que dice, no, pues Dios trata diferente a diferentes personas. No, a todos nos dio su espíritu sin medida. A todos nos da la misma palabra. A todos nos provee. Todo, para que podamos nosotros desarrollar una vida poderosa y victoriosa. Y vamos a escudriñar algo aquí en la palabra de Dios que te invito a que tú tengas siempre manera de escudriñar la palabra de Dios. Ahí en Efesios 1, 17. En Efesios 1, 17 vemos que el apóstol Pablo, ¿sí? Pero voy a empezar desde el 15 para entender el contexto. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y quiero que vean algo importante, fe en el Señor Jesús, fe en Él, o sea, a Él como lo que es el Salvador. Porque una cosa es tener la fe en el Salvador y otra cosa es tener la fe del Salvador. ¿Por qué? Porque la fe del Salvador, la fe de Jesús, está escrita en la palabra de Dios. Dice tener la fe de Dios. ¿Y cuántos saben que Jesús es Dios? Y para tener esa fe de Dios, Dios no nos iba a pedir algo que usted y yo no pudiéramos tener. Ahora, todo lo que requerimos para ejercer un reino aquí en la tierra, ya nos lo dio Dios. Absolutamente todo ya nos lo dio. Pero es usted y yo que tenemos que darnos cuenta quiénes somos, qué podemos hacer conforme a lo que hoy somos en Cristo. Por eso es evidente cuando Cristo está dentro en el corazón de una persona. Un saludo muy especial, Martínez HP. Julio, bienvenido. Élica González, bienvenida, mi hermana Élica. Horacio, bienvenida. La M. Espinosa, ándele. Grisel Ferrer, Perflo. María, bienvenida Maricruz, bienvenida. Quiero agradecer infinitamente a Dios por aquellos hermanos y hermanas que están en sintonía en diferentes plataformas. Sí, mi hermana Lina, un fuerte abrazo, mi hermana Lina, le invitamos a que siempre estés con nosotros. Mira, déjame explicar algo aquí que estoy leyendo en Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y ya aclaré que tú puedes tener fe en Jesús y también a los que son de la fe de Dios, a la fe de Jesús o la fe del Espíritu Santo. Porque esa es la fe que debemos de tener en acción. O vaya, hay una fe que es exclusivamente para los que creemos en Jesús. Oiga bien esto, porque hay
Toda la gente, todo el mundo tiene fe. Aún el diablo tiene fe. ¿Qué? Sí, señor. Sí, señorita. El diablo cree y tiembla. Ahorita te voy a dar la cita bíblica en unos momentos. ¿Sí? Pero antes de continuar, tenemos que saludar a mis hermanos de otras plataformas que están en Arkansas, en Dallas, en Arizona, Texas, California. Tenemos diferentes lugares y hay otros que no sabemos dónde están, pero están escuchando. Normalmente gente de Venezuela y de Colombia, a través de otras plataformas. Tenemos varios otros medios donde usted puede escuchar esta emisora y puedes disfrutarlo. En Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí dice, yo no escribí Santiago 2:19. O sea, tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que tener la fe de Dios es algo tan sencillo. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener la fe de Dios, es porque simple y sencillamente hay una área en mi alma, como en la suya, que se llama voluntad. A partir de que yo determino tener la fe de Dios, la voluntad mía se desaparece. Ahora queda la voluntad de Dios. Eso debe de suceder en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora lo que dice Dios, eso es. Mientras la voluntad sea tuya, la voluntad va a decir, no, pues ahora no. No, está lloviendo, ¿cómo voy a ir ahora a la iglesia? No, no existe. Por eso Dios nos dio un alma. Se llama voluntad, inteligencia, deseos y emociones. Esos departamentos están fusionados juntos y los procesas dentro de tu cerebro. El cerebro de nosotros es la computadora donde existe voluntad, inteligencia, deseos y las emociones. Entonces nosotros tenemos que fijar algo muy especial. ¿En qué sentido? De que si ahora eres una nueva criatura porque recibiste a Cristo, vas a operar y vas a vivir las cosas que pertenecen al reino de Dios en el Espíritu. La Biblia quiere que tú y yo andemos en el Espíritu, no que seamos miembros de una iglesia. Por eso tenemos muchas organizaciones de diferentes. En todo el planeta Tierra hay religiones como no te imaginas. Pero nomás una sola iglesia, Jesús dijo que iba a edificar. Sobre esta roca, dijo Jesús, yo voy a edificar mi iglesia. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se edifica cuando la palabra de Dios llega en una persona y la oye y la recibe aquí adentro, ¿no? Se convierte en rema. Ahí está la edificación de la persona en el espíritu, el crecimiento. Porque Dios quiere que a fin de que el hombre de Dios sea completo y dependa de Él. Está escrito también que Dios está establecido que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice en otra versión, pero en otra versión dice completo. Pero nos vendieron a nosotros la idea de que nosotros no podemos vivir hasta que nos vayamos al cielo. Eso es lo que enseñan las religiones. Pero lo que enseña Dios en su palabra es que arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado.
para que nosotros seamos transferidos a su reino. ¿Por qué? Porque estamos viviendo dentro de un reino de tinieblas. El reino de las tinieblas es real, el diablo es real, todo lo que es maldad es real. Pues si lo estás viendo, muertes, asesinatos, robos, manipulación, sociedades completas esclavas, totalmente esclavas, con un disfraz de muy bonito. ¿Cuántas, escúchalo bien, organizaciones tenemos ahorita que son literalmente esclavas? Sociedades completas siendo esclavos. Con trabajo, y trabajas todo el día y no te alcanza el dinero. Y dice, pues ni modo, así Dios quiere que sean las cosas. ¿Por qué dices, ni modo Dios quiere? ¿Por qué pones palabras en la boca de Dios si eso Dios no lo quiere? Dios quiere que trabajemos, y el que no trabaje, que no coma. Así está escrito. Pero no que vivas en afán. No. Vivir como esclavos. No. Hay una manera de vivir esclavos, y te voy a decir cuál es: la mortificación. Hay gente que, es más, tenemos como estándar oficial dentro de los que se dicen cristianos, decirse uno a otro, no se mortifique. No se mortifique. ¿Por qué? Porque no conocen el evangelio del reino. El día que conozcan el evangelio del reino y lo reciban en su corazón, ellos jamás van a vivir mortificados. ¿Por qué? Pero, pastor, mira lo que está pasando en el mundo, y mira lo que está pasando en la economía, mira lo que está pasando. Sí, cierto, sí está pasando todo eso. Pero todo eso va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. ¿Qué quiere decir? Ella va a permanecer. O te quedas en el espíritu o te quedas en la carne, porque puedes ser cristiano carnal, pero no creyente, como hijo de Dios, ejerciendo el reino de Dios dentro de su reino. Porque el gobierno de Dios ahora gobierna tu vida. Sí, existe. Entonces nosotros tenemos que saber cómo conducirnos dentro del reino de Dios. Pero tienes que aprender primero a ubicarte. ¿Dónde estás? ¿En el reino espiritual satánico o en el reino espiritual de nuestro Dios? Pero para eso usted no puede andar con el espíritu del diablo en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico. Muy cierto, dice una hermana, tienen que ser mayor la palabra que los dichos tradicionales que hablamos. Claro, pues nosotros cuando fuimos trasladados a un reino, en el reino de Dios, ¿quién es la máxima autoridad ahorita en el reino de Dios? El Espíritu Santo. Él es el vicario de Dios aquí en la tierra. No existe otro vicario. Quien se adjudique ese nombre, escúchalo bien, es un impostor. Sea quien sea. Hay más que un vicario en la tierra. Y es la persona del Espíritu Santo. Jesús lo dice en la palabra. Cuando venga el Consolador, os guiará a toda verdad. Los instruirá. Los capacitará, los enseñará. Es la persona del Espíritu Santo, y por eso ahora Él habita en cada uno de nosotros. Y es lo maravilloso de esto. Aleluya, aleluya, aleluya. Y estoy leyéndote Santiago capítulo 1, versículo 15, pero ahora vamos a llegar al 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo se estaba dirigiendo a los Éfesos. El versículo 17 dice,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es el autor de la sabiduría? Jesús, al que tú recibiste en tu corazón. ¿Tú crees que Jesús entró en ti y dejó afuera la sabiduría o qué? Claro que no. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo en ese momento contigo? ¿Qué estaba haciendo? Pablo no estaba pidiendo para que los creyentes recibieran más de Dios. No. Sino que comprendiéramos lo que ya tenemos. Dice la Escritura en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. Ahora voy a leer en el 17, estamos leyendo el 17, ¿verdad? Aleluya. Vamos a leer el 17. Efesios 1:17. Esta oración de Pablo, fíjense la diferencia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así dice en la versión Reina Valera. Ahora voy a compartirte en la nueva versión internacional, nueva versión internacional. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Ahora viene que lo conozcas. O sea, ya, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo vas a saber cómo piensa Dios? A través de la voluntad que está escrita de Él en la palabra. Ahora, otra versión. Que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, a quien pertenece la gloria, les otorgue un espíritu de sabiduría y de revelación que se los haga conocer. O sea, saber que tenemos en el espíritu. Pero hay una versión TLA que dice, pido a Dios nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Padre maravilloso, que les da su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Fíjate la gran diferencia en español, porque las traducciones en inglés, las mejores Biblias son muy específicas a lo original. Pero aquí vemos en español, ¿no? Siempre el latino, ¿no? El latino siempre queriendo que le den. ¿Sí? Ay, que un ciudadano de este país me dé. Y en el reino de Dios es cómo dar. No estoy hablando nomás de dinero. Como ahorita, usted está recibiendo de personas que creen en Dios y ponen todo su esfuerzo financiero para no pedirte a ti dinero. Y que esto llegue a ti, porque por gracia hemos recibido y por gracia estamos dando. Eso no te priva de que si el Espíritu Santo te pone en tu corazón hacer algo y aportar y sembrar, hazlo, pero no te lo estamos pidiendo. Esto es voluntario, porque queremos, escúchame bien, esto nosotros lo hacemos para edificar el reino de Dios, el cuerpo de Cristo. Creemos fielmente que este evangelio del reino tiene que llegar a todas las naciones y que multitudes de padres de familia empiecen a crecer. En otra versión dice en Efesios 1:17, oro para que el Padre de gloria os dé
nuestro Señor Jesucristo les imparta las riquezas. Aleluya. Les imparta las riquezas. Les dé espíritu de revelación, conociendo mediante una intimidad. Fíjate la diferencia de lo que dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé. Automáticamente uno piensa que no lo tenemos. Pero no pudo haber entrado Jesús y haber dejado al Espíritu Santo afuera. Si es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una sola persona. Pero a la vez, Jesús está sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo está en ti. Y tu espíritu y Él son uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, le pido a Dios nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, es decir, al Padre maravilloso, que el Espíritu Santo les dé sabiduría para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Eso es el trabajo de la persona del Espíritu Santo. A nadie y nadie puede hacer el papel del Espíritu Santo. Yo me puedo desarmar queriendo convencer a una persona. La TPT, ¿qué dice? Déjame leer la TPT. Cada vez más profunda con Él. Me gustaría verlo todo completo en la TPT. Aleluya. Cada vez más profundo con Él en Efesios. Si me lo mandas a mi móvil, dicen, allá en cierto continente. Santo. Fíjate qué tremendo, como dicen en la versión TPT. Qué tremendo está esto. Aleluya. O sea, el deseo de la oración del apóstol Pablo: oro para que el Padre de Gloria os dé de nuestro Señor Jesucristo, les imparta las riquezas de su espíritu, de sabiduría y espíritu de revelación, para conocerlo mediante una intimidad cada vez más profunda con Él. Así dice la TPT. Y te lo digo, una vez que tú y yo estamos fusionados con la persona del Espíritu Santo, es una persona aquí adentro. Y el apóstol Pablo oraba para que ahora el Espíritu Santo dirigiera nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir en su totalidad. Quiere decir que Pablo dice, alumbrando los ojos, en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aleluya. Alumbrando los ojos, o sea que haya luz de un entendimiento espiritual. ¿Cómo opera el entendimiento espiritual? Creyéndolo. Cuando tú crees en la palabra de Dios, la luz vino. Porque la palabra es luz. Nosotros somos alumbrados con la luz. La luz vino al mundo. Cristo. Las tinieblas son las del diablo. La luz vino.
Y dice en el versículo 18, en otra versión, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor, ¿sí?, de la esperanza a la que han sido llamados. Pero mira cómo dice en esta versión, aleluya, PDT. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que tienen preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de la rica y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Yo te voy a ser muy sincero y esta es mi opinión personal. ¿A qué se debe que tengamos tanta confusión en las traducciones? Pues para que no hubiera conocimiento realmente. Y esto fue una inversión multimillonaria en hacer muchas versiones para que la gente siempre esté incompleto. Pero ¿cuántos saben que el Dios vivo es más vivo que los que se pasaron de vivos? ¿Por qué te digo esto? Porque Él vino a morar a ti y a mí. Yo cuando comencé a leer, y esto lo doy como testimonio, cuando yo comencé a estudiar y escudriñar la palabra de Dios, hermanos, no es por presunción, no es por nada, pero escudriñar las escrituras no es leerlas, es desglosar un versículo bíblico. ¿Y por qué dice esto? Y acá dice esto, y acá dice esto. Cuando llega un momento donde tú buscas, porque la Biblia dice escudriñar las escrituras, si me ayuda con ese versículo se lo voy a agradecer. Escudriñar las escrituras porque en ella os parece que tener la vida eterna. Escudriñar la palabra. Sucede un fenómeno en la vida de nosotros que hace que tú y yo podamos recibir la revelación de lo que salió de la boca de Dios, porque toda la palabra, toda esta palabra, aquí está siendo usado Pablo, pero Pablo es nada más el que está hablando, era influenciado por el Espíritu Santo. Así es, mi hermana Ana. Muy bienvenida. Muy bienvenido, cada uno de ustedes, muy bienvenido. Le doy gracias a Dios por sus vidas, de cada uno de mis hermanos. Fíjate en Juan 5:39, escudriñar las escrituras, dice. Y dice escrituras. Dios ya sabía que en este tiempo iba a haber una bola de gente sinvergüenza, movida por demonios, para confundir. Pero afortunadamente no andamos con el poder de la mente, andamos con el poder del Espíritu en nuestro espíritu, que ahora somos uno. El Espíritu nos va a revelar a nuestro espíritu lo que es genuino y lo que no es genuino. Así que no hay riesgo en el Evangelio del Reino. Por eso te invito a que siempre permanezcas en una postura inmovible que Dios nos puso. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Nosotros tenemos que investigar. Llega un momento donde usted y yo tenemos el honor, el privilegio, escúchelo bien, de recibir revelación. Porque antes de que yo tuviese una esposa maravillosa como la que Dios me dio, mi amada esposa Blanca, fíjense, ella habla perfectamente los dos idiomas. Español e inglés. Los tres idiomas. Español, inglés y lenguas. Sí. Es trilingüe. Sí. Vemos que yo hacía mis notas en mi Biblia. Y cuando empezamos a escudriñar juntos la palabra de Dios, me di cuenta de que podía decirle, ¿qué versión estás leyendo?
Y ya me decía ella qué versión, la TPT, me decía. En inglés, porque no hay traducción en español. Pues no me van a creer que le decía yo, perdónenme, sí me van a creer que le decía yo a ella, ¿la puedes leer, por favor? Y la leía. ¿Y por qué aquí no dice lo mismo? No es lo mismo decir tener fe en Dios que tener la fe de Dios. ¿Y usted cree que lo pusieron nomás, el tener fe en Dios, lo pusieron por, ay, me equivoqué? No, iba con chanfle, iba con propósito. Toda la gente está correteando la fe y el autor de la fe adentro de nosotros. Es que la fe viene por el oír y el oír. No, se detona la fe. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, fe realmente quiere decir, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir, es acción de algo. Y esa es la fe. Porque la fe sin obras no es fe. Y es por eso que todos nosotros tenemos que saber que la fe ya está en nosotros. Cuando el conocimiento de la palabra viene a nosotros, nosotros detonamos la fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la fuente proveedora de la fe. Dios y la palabra son uno. Cuando tú la oyes, ¿sí?, y renuevas tu alma, ya sea tu inteligencia, tus deseos, tus emociones, y creíste la palabra y descendió a tu espíritu, ahí tú puedes ya ponerla por obra y sabes que la palabra se va a cumplir porque se va a cumplir porque se va a cumplir. Así de sencillito. Si tú necesitas aprender a escudriñar la palabra de Dios, ponte a hacerlo. ¿Por qué? Porque te vas a despojar de todas las cosas que te estorban en tu vida. Yo te lo garantizo porque Dios no miente. Él es el que lo va a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a dejar de vivir religión, fanatismo y golpes de pecho. Y vas a empezar a vivir la realidad del Evangelio del Reino. Alumbrando, dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. En castellano, esto va a ser poco a poco, gradualmente y en futuro. Proceso, va a ser un proceso. No, Señor, no es proceso. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado. La esperanza a la que nos ha llamado. Y aquí dice en la versión esta que tengo aquí en la PDT, alumbrando, estoy leyendo en Efesios capítulo 1, versículo 18. Sí, mira lo que dice en esta versión PDT. Pido que les abra la mente. Pido que les abra la mente. Si nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Ven los traductores. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo, dice. Ahora esta versión, que comió frijoles enteros, ahora quiere que nos abran la mente. Dice, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo ahorita. Si tú sabes que tienes la mente de Cristo, ¿sí?,
Sabes. ¿Por qué tengo la mente? ¿Cuál es la razón de que yo aseguro tener la mente de Cristo? Porque ya no discuto con Él. Si Él dice que soy sano y punto. Esa es la mentalidad de Él. Todo lo que logró en la redención, en la muerte de Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario, pagó por todo tipo de maldición que entró con el pecado, con Adán y Eva, pero salió el pecado, salió la naturaleza pecaminosa cuando Cristo vino a mi vida. Ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Es Cristo que vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Ya se fue el tiempo. No, se acabó el programa. Pero te invito, si tú no tienes una iglesia donde congregarte y vivir la vida que Dios quiere que vivamos, toma la información, entra a las páginas, ya sea la que estás viendo, a los que ven y a los que están en Facebook, pueden entrar. Y nomás te invito, enriquece tu vida apropiándote de todo lo que ya te dio el Señor. Nosotros agradecemos fielmente por aquellos hermanos y hermanas que nos dieron taps, porque eso hace posible que este sistema llegue a más personas. Y quiero agradecer a mi hermana Olga Fabiola hasta San José, California. Un fuerte abrazo, bendiciones, saludos a cada uno de mis hermanos, Fabiola, Élica, Clarisa, Marcus. Aleluya. Doy gracias a Dios. Y dice Marcus, yo estoy aprendiendo de aquí. Bueno, te invito a la iglesia Ejército de Amor. Todos los jueves, todos los domingos te puedes unir a nosotros. Y en otras plataformas tenemos la Santa Cena todos los martes. Bueno, tenemos... ¿Por qué queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido? Aprender a vivir ahorita en este tiempo para disfrutar. Yo deseo, dice el Señor, que sean prosperados en todas las cosas. Por eso es muy importante que usted prospere en todas las cosas. No estoy hablando de dinero solamente, estoy hablando integralmente. Y agradezco de todo corazón, escúchenlo bien, a aquellos hermanos y hermanas que voluntariamente les interesa este programa y que oran por nosotros y que aparte de eso voluntariamente lo hacen, aportan un granito de apoyo para equipos, para salario de los locutores y para todo lo que se lleva a cabo. De infinitamente muchas gracias, porque en verdad sí es una gran bendición. No me despido, sino que les digo hasta pronto. Bendiciones. No obstante, recuerde Romanos 12, 9 al 11, cantado. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros. Aleluya. Con amor fraternal. Es hermoso vivir la realidad del reino de Dios. Y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. No te olvides de compartirle a tus amistades este canal. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien.
abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.